Buenas noches. Recién terminaba con el otro grupo. Muy buenas noches, chicas. Disculpen los 2 minutos de tardanza. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Isaida. ¿Cómo estás? Voy a buscar el material. Un ratito, espérenme, por favor. Por favor. ¿Dónde dejé el material? Buenas noches, Miss. Buenas noches, Narda. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Buenas noches, profesora. Hola, ¿cómo estás, Gracie? Ahora vamos a empezar entonces con la actividad. Vamos a presentar el material. Uy, por favor, déjame este pase para presentar el material, por favor, señorita. ¿Dónde está? A ver que me den pase para subir. Uy, no me da pase. ¿Cómo se llama la señorita? Espérense, ¿cómo se llama? Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás? Nada, el hospedador no me permite. A ver, vamos a mover acá. Vamos a decirle a la señorita en WhatsApp. Buenas noches, profesora. Es la profesora Anita. Buenas noches, ¿cómo? Uy, no, ¿yo dónde estoy? Dios santo. ¿Por qué no? Está en la clase, profesora. Estamos en la clase No. del quinto ciclo. Pero me han mandado aquí tema literatura 8 de la noche, ¿no? ¿Por qué me han mandado este Zoom a las 8 de la noche, literatura y sociedad? Sí, A profesora, ver. tenemos literatura. Con la profesora, con Isaida, con la Narda. Dios santo. Investigación 3. Ya me equivoqué. Entonces. Ya, muy bien. Con ustedes me toca literatura. Isaida. Sí, Miss. Sí, Mariluz. Muy bien. Vamos a presentar el material, hija, ¿ya? Así es, Misita. Muy bien, hijita. Entonces me equivoqué con este. Un ratito voy a presentar el material. Ya, voy a sacar el material. Un ratito, espérenme, por favor. Un ratito. Listo. Descargamos. Ya, muy bien. Ya está. Vamos a subir, a presentar el material. Ahora se observa el material, chicas. Por favor, ayúdenme. Ya, ahora sí. Muy bien, chicas, ¿se observa? Buenas noches. ¿Se observa el material? Creo que no está. O yo estoy fuera de contexto. Sin internet. Señoritas, muy buenas noches. ¿Se observa el material? ¿Me escuchan, por favor? Buenas noches. ¿Me escuchan, chicas? Sí, muy bien, gracias. Al menos por el escrito está ahí. Muy bien, vamos a empezar entonces la clase de hoy, chicas. Vamos a empezar con la clase de hoy.
literatura y sociedad en contextos reales, la lectura, tipos y niveles de lectura. ¿Está bien? Entonces, como primer paso, vamos a pedir su participación. Vamos a pedir que puedan respetar las normas de convivencia, levantar la manito para participar y esta actividad sea de manera dinámica y fluida. Ante todo, agradecerles por la comprensión de la semana pasada. Y recién he llegado hoy de viaje, por ese motivo, lo único que he hecho es asearme y empezar con esta actividad. Entonces vamos a empezar con la bendición de Dios para podernos llevar un aprendizaje nuevo esta noche. ¿Ya, chicas? Entonces, vamos a recoger primero saberes previos acerca de la lectura, tipos y niveles. A ver, ¿quiénes nos van a responder el día de hoy? Chicas, ¿qué es la lectura? ¿Qué creen ustedes que es la lectura? ¿Por qué es importante la lectura? ¿Están ahí, chicas? Isaida, las que estaban en antes y respondieron oralmente. Señoritas, muy buenas noches. Vamos a recoger saberes previos. A ver, Mariluz, gracias, Mariluz. ¿Qué es la lectura, Mariluz, para ti o por qué es importante la lectura? Mariluz ha levantado la manito. A ver, ¿puedes participar? ¿Se escucha mi audio? Quizás no se me escucha. Ah, entonces hay que escribirle a la señorita de... vamos a escribirle a la señorita Reloj Café. Señorita encargada del Zoom, por favor, ¿podría activar el audio de los estudiantes? A ver, voy a escribirle, chicas. Por favor, activar el audio. Ahora sí, chicas. Dios santo, ¿qué pasó? ¿No se me escucha, chicas? A ver, un ratito, chicas. Ya le escribí a la señorita del instituto, pero... A ver, espérense, chicas, espérense un ratito. Un ratito, por favor. Sí me escuchan, pero no, ustedes no pueden activar sus audios, ¿es así? Escríbeme en el chat, por favor. Ya, muy bien. Así es, muy bien. Vamos a volver a escribir a la señorita del instituto, por favor. No me escucha. Voy a llamarla ya un ratito, porque así no vamos a poder trabajar. 973. Un ratito, chicas. Ustedes no pueden activar el audio. Espérenme un ratito. Vamos a conversarle a la señorita del instituto. ¿Qué está pasando con el audio? Nada, no me responde. Ya, chicas, vamos a ir avanzando entonces. Sí, igual, no me pueden responder, ¿verdad? No contesta la señorita.
Señoritas estudiantes, ¿sigue igual el audio de ustedes? ¿No se puede activar? No contesto. No se puede, no se puede. Muy bien. Vamos a responder a la respuesta de llamada rechazada. No se puede activar el audio. Ya, la lectura, me dice, la lectura es muy importante para el conocimiento. También nos dice aquí nuestra amiguita que la lectura, me está rechazando la llamada. La lectura es una actividad que realizamos, la cual nos ayuda mucho para poder tener información y conocimientos y enriquece nuestro vocabulario. Muy bien con sus respuestas. Y vamos entonces a seguir con la actividad porque hasta el momento me está rechazando la llamada, pero no me responde. Pero nada. Señorita, buenas noches. Por favor, ¿podría activar el audio de las estudiantes? Gracias. Ya, muy bien. Vamos a continuar mientras la señorita arregla este problema, ¿ya? Y vamos a participar a través del chat. Chicas, la lectura es un proceso en el que un individuo conoce cierta información mediante el lenguaje visual o escrito. El lector se enfrenta a ciertas palabras, números o símbolos, los cuales traducen información dentro de su mentecita y los decodifica y aprende. Entonces, chicas, ¿qué es la lectura? Con ustedes, un momento, por favor, ahorita va a activar el audio. Entonces, chicas, la lectura es un proceso mental, es un proceso cognitivo muy alto que todos tenemos para poder desarrollar y decodificar información de lo que leemos. Es decir, ¿qué leemos nosotros? Leemos no solamente escritos, sino también leemos imágenes y figuras que van asociadas con un escrito. Muchos de nosotros, cuando leemos algo que nos interesa, lo guardamos en nuestra memoria a largo plazo, ¿no? Y cuando estamos en una conversación con amigos u otros profesionales, nos preguntan acerca, por ejemplo, de psicomotricidad. Como es un tema que me ha interesado tanto, entonces lo guardo en esta memoria y rápidamente busco en este almacén y puedo conversar y puedo disfrutar amenamente de esta información con los colegas. Pero si yo realizo una lectura rápida, veloz, porque es un examen mañana mismo, esta lectura se va a mi almacenamiento de memoria a corto plazo. Es decir, no dura por mucho tiempo, porque no fue de mi interés, porque quizás finalmente no tengo ese hábito lector. Entonces, qué importante es desarrollar en nuestros niños el hábito lector desde muy pequeñísimos, ¿ya? Además, la lectura es comprender y este acto implica el ejercicio de habilidades mentales superiores, tales como predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otras cosas. El acto lector aporta conocimientos previos, establece hipótesis y las verifica, elabora inferencias para comprender lo que se sugiere para finalmente construir significados posibles. Vamos a ver qué pasa aquí, por qué me escriben. Miss, por favor, continúe con sus clases. Ya. En un momento van a solucionar el problema del audio, chicas. Entonces, la lectura es comprender. Y al comprender, nosotros desarrollamos diversas habilidades mentales para poder predecir, inferir, analizar lo que leemos. Por ejemplo, vamos a recordar la lectura del patito feo. ¿Ya? El patito, escuchamos y respondemos, chicas, en el chat, ¿ya? A mí me gusta que dialoguemos y por eso siempre tengo el audio prendido, pero bueno, ya van a solucionar el problema. Por ejemplo, en la historia, el cuento del patito feo. Había una vez un patito que iba caminando y luego volteó y observó que muchos se reían de él. Y él, sorprendido, les recrimina y les dice, ¿por qué se ríen de mí? Y ahora les pregunto, ¿por qué creen que se reían del patito? Respondan a través del chat, chicas.
A ver, vamos a ver el chat. ¿Por qué creen que se reían del patito? Porque era diferente a los demás. ¿Por qué más creen que se reían del patito? Porque era distinto a ellos. Muy bien. Porque no se parecía a ellos y los veían feitos. Era diferente a los demás. Muy bien con sus respuestas. Excelente. Entonces ustedes están realizando una inferencia, porque están dando respuesta a una pregunta al cual no está en la historia, sino estamos deduciendo e imaginando una respuesta de este cuento. Por eso dice que la lectura es muy importante, porque nos ayuda a comprender para poder analizar e inferir situaciones del texto que leemos. Entonces, de acuerdo a esto, la lectura no solo depende de la deconstrucción del texto, sino que involucra al lector en sus saberes, su visión del mundo, adaptándolos al contexto en que se lee. ¿Chicas? Muy bien, acá hay una respuesta de alguien seguro. La lectura es importante porque va a mejorar Ya la está activado el audio, expresión. profesora. Ay, muy bien, porque va a mejorar la expresión oral y escrita y esto hace más fluida la comunicación. Muy bien, la lectura es importante porque nos ayuda a mejorar nuestra expresión oral y escrita. Claro, el que lee, el que tiene ese hábito lector va a poder poderse expresar mejor, va a poder expresar mejor sus ideas, porque tiene conocimiento, tiene mayor conocimiento. Por ejemplo, a una de ustedes les pregunta, o yo les pregunto, ¿qué es la psicomotricidad? La que ha tenido ese bagaje de la lectura, ese bagaje cultural, porque ha leído mucho sobre psicomotricidad, le va a ser mucho más fácil poder desarrollar y emplear términos más profesionales respecto a la psicomotricidad, pero aquella que no ha leído el tema o lo ha leído así de manera superficial, va a poderse comunicar de menor forma frente a los demás. Entonces, qué importante es tener este hábito lector desde muy pequeños. Qué importante también es la lectura desde muy pequeños. Ahora, ¿quién es el mejor ejemplo lector frente a un niño? A ver, chicas. Los padres, Los padres, ¿quién más? las personas más ¿Quién más? cercanas, ¿no? Que Las están personas alrededor del cercanas. niño. ¿Quién más en la escuela? El docente, profesor La mismo. docente, la maestra. Siempre dicen, qué fácil es educación inicial. Uy, tú trabajas con... Uy, qué facilísimo, debes tener una paciencia única. Sí, tengo una paciencia única, pero también leo mucho. También leo sobre estrategias y métodos. También leo el currículum para poder desarrollar mi planificación diaria. Entonces, la maestra de inicial lee bastante. Chicas, entonces, qué importante es desarrollar la lectura desde muy pequeños y tener muy buenos ejemplos de lectores en casa y en la escuela. Ahora, observen esta imagen. ¿Qué observamos, chicas? Los niños están Mira, Zaira. observando y también están leyendo, ¿no? En grupo. Los niños míos que están leyendo por intermedio de figuras, utilizando su imaginación. Muy bien, Connie. Los niños están leyendo por medios de figuras y están imaginando. Muy bien. ¿Alguien más? Miss, aquí vemos a 3 niños Ya. de casi la misma edad, diría yo, que están Ya. leyendo. Podría ser niños de 5 años, pero a lo mejor que ellos tal vez no saben leer aún, pero están leyendo las imágenes, están haciendo las ideas. Muy bien, muy Eso es lo que bien. podría decir. Entonces, qué importante, oye, qué bien, chicas, ya están en el 5º ciclo, pues, ¿no? Los niños están leyendo. Al leer, están describiendo lo que observan. Al leer, están desarrollando su imaginación. Al leer, lo que han leído y está en la cabecita y está en su mente, esa imaginación, lo trasladan hacia su expresión oral.
y lo expresan verbalmente y comparten con sus compañeros. Entonces, qué importante nuevamente especificarles y decir que nosotros en las aulas debemos de tener ¿qué? Libros, mis cuentos. Nuestra biblioteca. ¿En qué lugar? En el sector de biblioteca. En el sector de la biblioteca. ¿Qué más? ¿Qué otro título se le pone a ese sector de la biblioteca? De la lectura. Sector de lectura. El sector de la lectura. ¿Quién coloca el título? Muy bien. Los ¿Quiénes niños, colocan niños, el título a ese rincón de la lectura? Los niños, Miss. Los niños con la docente. Los niños con el apoyo o el acompañamiento de la docente, pero finalmente son los niños los que deciden a través de un voto o a través de una conversación democrática cuál será ese título o ese rótulo de ese rincón. ¿Y qué debe haber en ese rincón de lectura? Diversos Diversos tipos de textos. cuentos. Fábulas, Cuentos, adivinanzas. A ver, despacio. Cuentos, fábulas y otros textos más. Muy bien. Muy bien, chicas. Entonces, qué importante es que el hábito lector se haga desde muy pequeños, desde las aulas, desde el hogar. Entonces, dentro del currículo del nivel inicial, tenemos la competencia que dice, cuando el niño lee diversos tipos de textos, combina e integra capacidades como las siguientes. Cuando un niño lee diferentes tipos de textos, combina capacidades. ¿Y cuáles son las capacidades de esta competencia? Lee. Son 3 capacidades. Obtiene información del texto escrito e infiere e interpreta información del texto escrito, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. Por ejemplo, la primera capacidad obtiene información. Miren a los niños. Están obteniendo información del texto que están haciendo. ¿Por qué? Porque están observando y están recogiendo información de las imágenes que leen. Dice, infiere e interpreta información. Claro, si ahorita están leyendo este cuento, por ejemplo, digamos, que un pez es perseguido por un tiburón, ellos infieren que en la hoja que sigue, infieren, imaginan, creen que en la hoja que sigue el tiburón se lo comió. O infieren que el pececito, como no se dio cuenta que había un tiburón que los perseguía, nadó mucho más lento. E infieren otras situaciones del texto que están leyendo. Además, esta competencia dice que hay la capacidad que el niño reflexione y evalúe. ¿Cómo que reflexione y evalúe, Miss? Claro, si le gustó el cuento, si no le gustó el cuento, si le gustó la acción del personaje, si no le gustó la acción de este personaje, si finalmente Caperucita fue desobediente, ¿estuvo bien o estuvo mal? ¿Y por qué? Entonces, mire todas las capacidades que desarrolla el niño cuando lee un cuento, una historia o cualquier otro tipo de texto. ¿Y chicas? ¿Estamos bien o alguna pregunta? Sí, Miss, Sí, todo Miss, bien. estamos bien. ¿Todo bien? Estamos muy bien, chicas. Entonces, chicas, les invito a leer el currículo del nivel inicial. La competencia lee, ¿ya? Del área de comunicación. Ahora, ¿qué tipos de lectura hay? Hay lecturas recreativas. Por ejemplo, esta se utiliza como un método de entretenimiento. Esta lectura es un entretenimiento para las personas que lo leen. A ver, ¿qué tipo de lectura recreativa han leído ustedes? Algunos chistes, Los Miss. cuentos. Chistes, muy bien. ¿Qué más? Revistas de Condorito, Miss. Las revistas de Condoritos. ¿Qué más? Algunos anuncios en los diarios salen algo Por curioso. ejemplo, Las revistas animadas. Ay, Afiches también. también, afiches. También, ¿no? O sea, todo lo que me hace sentir bien, todo lo que me recrea, lo que me hace imaginar cosas o me entretiene son lecturas recreativas, ¿no? Por ejemplo, una lectura reflexiva es aquella que se obtiene del texto leído
algún mensaje, consejo o enseñanza y se reflexiona sobre aquello. ¿Qué lecturas reflexivas han hecho ustedes, por ejemplo? Hay algunos cuentos. Hay algunas. Hay una, ¿qué dijo? Fábulas, ¿no? ¿Cuál es la más famosa? Fábulas. ¿Las fábulas de qué? Fábula de Esopo. Las fábulas de Esopo. ¿Qué nos trae las fábulas de Esopo al final? Una moraleja. Una moraleja de la vida, muy bien. Lectura superficial. Se lee de manera rara, vez han hecho ustedes. Esas rápidas, En veloces. exámenes, Miss, en exámenes con alternativas, que te dan Los un texto exámenes. que tienes que leerlo, luego ya las... Muy bien. También de noticias, Miss. Muy bien, las Los noticias. titulares de los periódicos. Muy bien, esas lecturas superficiales, chicas, que no sean los exámenes, porque cuando nos dan un texto para leer, lo pensamos y lo repensamos, ¿verdad? Lo leemos 3, 4 veces y respondemos las alternativas. Las lecturas superficiales, por ejemplo, podrían ser, como dijeron algunas de ustedes, las noticias. Hay veces caminamos por las calles y vemos los puestos de periódico y vemos los grandes titulares. Y de manera superficial pasamos, lo leemos y nos vamos y a los 3 minutos nos olvidamos. No fue de una manera superficial. Un texto que no me impacta, pero que me obligan a leer, lo realizo, lo hago para los minutos que me van a preguntar, como dijo su compañera, pero para alguna reunión donde alguien converse sobre la novela, por ejemplo, La Madre, ni me recuerdo, ni sé qué personajes eran porque ya me olvidé. ¿No? Son lecturas superficiales. Lecturas informativas. Se lee un texto para conocer una información. A ver, ¿cuál es? Los diarios, La las lectura sobre alguna noticias. receta médica, algo que me informe. La lectura, por Algo ejemplo, cultural de repente. algo cultural, por ejemplo, algún texto histórico. Los avisos publicitarios también, profesora. Los avisos publicitarios, muy bien. Puede ser un texto educativo, mismo. Un texto educativo, muy bien. Entonces, todo aquello que me puede informar va a ser una lectura, vuelvo a redundar, ¿no? Informativa. Y también la lectura musical. Yo, por ejemplo, cuando estudié educación inicial, llevé música 1, música 2, donde nos enseñaban a tocar la flauta dulce por 2 ciclos consecutivos. Entonces tuvimos que aprender a leer, exacto, las partituras, con las notas musicales. ¿Y quiénes se acuerdan de esas notas musicales? ¿Qué notas musicales conocen? Do, re, mi, fa, sol, la, mi, si. fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si, mis. Muy bien. ¿Y qué símbolos musicales conocen? La corchea, semicorchea, negrita. La negra, la blanca. Muy bien, chicas. ¿Ustedes ya han llevado música? Aún no. Aún no, Miss. Estamos Seguro esperando. que van a llevar. Seguro que ya van a llevar. Y es complejo porque hay que leer y hay que tocar a la vez. Ay, Que no. no es nada fácil, es un poco complejo. También la lectura braille se utiliza un sistema de lectoescritura que se realiza a través del tacto. Cuando tienen la discapacidad, ¿qué discapacidad? Visual. Visual, muy bien la lectura braille, chicas. Entonces, hay diversos tipos de lectura y nosotros en estos tipos diversos lo hacemos casi a diario, ¿no? Ahora pasamos aquí, chicas. Chicos también, porque me recordé que aquí hay un varón. A ver, miren, chicas y chicos. ¿Qué observan? Lectura con imágenes. Lectura. Un pictograma. Muy bien, este es un cuento a través de la estrategia del pictograma. Ahora, invito al varón a leer este pictograma.
¿Dónde está nuestro estudiante estrella? A ver. No está Miss, yo puedo leer. Eliana, a ver, Lo que pasa es que Elianita. estoy en la calle. Ah, ya, Ya, Enrique. pero lo Entonces voy a vamos. leer, ya lo voy a leer. rápido. Ya, a ver, Enrique, oportunidad a ver, para Enrique, Miss. A ver, Ya, Enrique, vamos a escuchar a pero Enrique. como estoy con celular, lo voy a leer detenidamente porque tengo que adelantarle y atrasar. La cosa que lees, Exacto. Enrique, por favor. Ya, a ver. Ya, a ver. Un día un gran Dinosaurio. dinosaurio que vivía en el bosque. Llegó hasta un estanque, tenía tanta sed que comenzó a beber mucha agua y acabó con la mitad de los peces. Preocupado porque el dinosaurio volviera el día siguiente y terminara de beberse todo el agua del lago, fueron a ver al pez rey en busca de ayuda. Pero el monarca no encontraba la solución. Al día siguiente, el dinosaurio volvió al estanque dispuesto a beber el agua fresca. Allí vio al pez pequeño y lo propuso un trato: hacer una carrera de un lado del lago al otro. Si ganaba él, se bebería toda el agua. Pero si ganaba el pez, el dinosaurio se marcharía para siempre. El dinosaurio no tenía duda de ganar, porque era muy grande. Y con solo 3 pasos llegaría al otro extremo. Al comenzar la carrera, el pez nadó tan rápido como pudo, mientras que el dinosaurio, que era muy pesado, iba muy despacio. El pez ganó la carrera y el dinosaurio tuvo que abandonar ese lugar y marcharse en busca de otro lago. Es todo, Miss. Muy bien, Enrique, gracias. A pesar que estás en la calle, gracias por la lectura. A ver, siempre que leemos lo hacemos por segunda vez, ¿no? Invitamos a Eliana, creo que había levantado la mano. ¿O quién quiere hacer por segunda vez la lectura? Yo, Miss. A ver, Isaida. Gracias. El dinosaurio y el pequeño pez. Un día, un gran dinosaurio que vivía en el bosque llegó hasta un estanque. Tenía tanta sed que comenzó a beber el agua y acabó con la mitad. Los peces, preocupados porque el dinosaurio volviera al día siguiente y terminara de beberse todo el agua del estanque, fueron a ver al pez rey en busca de ayuda. Pero el monarca no encontraba la solución. Al día siguiente, el dinosaurio volvió al estanque dispuesto a beber el agua fresca. Allí vio al pez pequeño y le propuso un trato: hacer una carrera de un lado del estanque a otro. Si ganaba él, se bebería todo el agua que quisiera, pero si ganaba el pez, el dinosaurio se marcharía para siempre. El dinosaurio no tenía duda de ganar porque era muy grande y con solo tres pasos llegaría al otro extremo. Al comenzar la carrera, el pez nadó tan rápido como pudo, mientras que el dinosaurio, que era muy pesado, iba muy despacio. El pez ganó la carrera y el dinosaurio tuvo que abandonar ese lugar y marcharse en busca de otro estanque. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muy bien, Isaida. Ahora les pregunto, chicas, de la lectura que han realizado, ¿qué han comprendido? Porque de eso se trata la lectura, ¿no? Es el proceso de comprender. ¿Qué hemos comprendido de la lectura?
A ver, ¿quién se atreve? Yo sé que todos La los lectura, Miss, trata del pez y del dinosaurio, como que dice, ¿no? Entonces, aquí yo comprendí, Miss, que la preocupación del pececito por el dinosaurio, o sea, el pececito veía al dinosaurio como una amenaza para su existencia, porque como el dinosaurio era grande y él cuando tomaba agua hasta saciarse, pues consumía bastante, como aquí en el cuentito dijo, ¿no? Se tomó la mitad del estanque. Y los pececitos estuvieron preocupados, que posiblemente como pez, ¿no? Como niños actuando, ¿no? Estaban conversando ellos, ¿qué hacemos? Si mañana el dinosaurio viene, se termina nuestra agua, ¿y cómo quedamos nosotros? Vamos a morir. En esa preocupación estaba. O sea, los pececitos se veían amenazados, pero ante la competencia que hizo o ante el reto que hizo el dinosaurio, pues el pececito se esmeró en ganar la competencia y fue así. Al ganar la competencia ha salvado a su generación, el pececito. Eso podría decir, Miss, gracias. Muy bien, Isaida. ¿Qué enseñanza nos trae esta lectura? Que no tendría que ser tan confiado. El dinosaurio se confió de lo que era grande y por tener con 3 pasos decía que él iba a llegar al otro lado, pero no se dio cuenta de que era muy pesado. Y el pececito, al ser más liviano, pues no, más rápido y ganó. No sirve ser muy confiado. Bien, Rocío. Muy bien, Rocío. Qué interesante que hayan entendido esta lectura. A ver, Raiset. Muy buenas noches. Oh, Melissa. A ver, Melissa. Sí, bueno, en resumen, ¿no? Yo creo que intentan buscar soluciones, ¿no? a los problemas que se suscitan en este cuento, ¿no? Nos enseña a los que enfrentar y nunca darse por vencido, sino de insistir, ¿no? A lo que uno quiere llegar. Eso es lo que yo he tratado de entender. Muy bien. Ahora les pregunto, chicas y chicos, ¿qué tipo de lectura es? De las que ya habíamos visto antes. ¿Qué tipo de lectura es? Reflexiva, profesora. Reflexiva, Miss. También puede ser reflexiva. Para otros, ¿qué tipo de lectura? Narrativa. Entretenida. Recreativa. Recreativa, muy bien. De esta lectura recreativa, ustedes han buscado han encontrado una reflexión, ¿no? ¿Verdad? Sí. Muy bien, chicas. Miss, de repente la enseñanza que yo saco para mí es de que por más que dinosaurio, ¿verdad? Mi pantalla se ve muy pequeña. Por más que sean grandes, de repente nuestras adversidades, y yo crea que estoy muy pequeño, no debo de rendirme hasta no poderlo intentar, ¿no? Porque por más que vea lo grande de mi obstáculo, de repente, de mi problema, de mi adversidad, debo de confiar también en mis habilidades, ¿no? Entonces, y poder intentar confiarme en lo que yo sé, si no puedo intentar lo que puedo lograr, ¿no? Porque intentando puedo yo también obtener resultados y no quedarme de antemano con el fracaso sin haberlo puesto en práctica. Muy bien, Bexabe. Muy bien, Bexabe. Miren, cada uno tiene una apreciación reflexiva, crítica o de enseñanza respecto a la lectura de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a su conocimiento, ¿no? Esto es muy importante porque son nuestros saberes previos y estos saberes previos nos permiten analizar mejor una lectura o el final de una lectura. Muy bien. Texto informativo. Miren, este tipo de texto informativo válido para el segundo nivel, es decir, 3, 4 y 5 años. ¿Quién nos acompaña en esta lectura sobre los dinosaurios? Miss, ¿lo puedo hacer? Sí, Connie. Ya. Los dinosaurios. Los dinosaurios habitaban la Tierra hace millones de años. Vivieron antes de que hubiera gente. Se parecían a un grupo de animales que aún viven. Estos animales se llaman reptiles. Las serpientes
los lagartos y los cocodrilos son reptiles. Los dinosaurios carnívoros tenían los dientes grandes y afilados que les servían para comer la carne de otros animales. Mientras que los dinosaurios herbívoros solo comían plantas y moler las plantas. El tiranosaurio Rex es el más famoso carnívoro y su nombre significa lagarto terrible. Hoy los dinosaurios ya no existen, pero pueden aprender mucho de ellos. Muy bien, Connie. ¿Alguien más que quiera hacer la lectura por segunda vez? Y poder... Los dinosaurios. Los dinosaurios habitaban la Tierra hace millones de años. Vivieron antes de que hubiera gente. Se parecían a un grupo de animales que aún viven. Estos animales se llaman reptiles. Las serpientes, los lagartos y los cocodrilos son reptiles. Los dinosaurios carnívoros tenían los dientes grandes y afilados que les servían para comer la carne de otros animales. Mientras que los dinosaurios herbívoros son para arrancar y moler las plantas. El tiranosaurio Rex es el más famoso carnívoro y su nombre significa lagarto terrible. Hoy los dinosaurios ya no existen, pero puedes aprender mucho de ellos. Gracias. Muy bien, Katia. Ahora les pregunto, ¿qué hemos entendido del texto que han leído? Miss, en primer lugar es una lectura informativa, ¿no? Cómo sí, habitaban los dinosaurios, cómo ellos vivían, nos están contando, por decir, la historia del dinosaurio. Eso sería, Miss, gracias. Muy bien. Y también nos informa que primero han existido los dinosaurios antes que los seres humanos. Eso mismo. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué dinosaurio era el más carnívoro de todos, el más preocupante? Dinosaurio Rex. El tiranosaurio Rex. Tiranosaurio Rex, Miss. Muy bien, este era el dinosaurio más famoso, más terrible. Chicas, este texto informativo entonces es válido para los niños del nivel inicial, ¿sí o no? Sí, Miss. ¿Por qué? Los niños ahora en estos tiempos están con eso, nomás con lo de los dinosaurios, tiranosaurios, incluso están sacando y bueno, los utilizan como tal, ¿no? Como juguete, pero entonces ya con esa curiosidad que para que comprendan. Muy bien, Rocío. Entonces, los niños en estos tiempos están muy cercanos a los dinosaurios, a pesar que no existen, a pesar que existieron hace millones de años. Pero ellos están muy cercanos a los dinosaurios en los malls, ¿no? Las plazas. Se observan estos tiranosaurios que los traen de forma mecánica, creo, ¿no? Y que se mueven. Entonces los niños tienen tanta curiosidad, tanto interés por este animalito, que llegan a la escuela y conversan con la Miss, con sus amiguitos de los dinosaurios. Entonces quizás la Miss, sobre ese interés que tiene el niño, dice, no, este es un gran tema para mi proyecto de aprendizaje. Mi proyecto de aprendizaje será sobre los dinosaurios. Ahora voy a compartir con mis niños y les voy a preguntar si les interesaría o no. Entonces eligen, hacen una votación a través de la asamblea y dicen, sí, queremos sobre los dinosaurios. Entonces
¿qué hace la Miss? La Miss, dentro de su proyecto de aprendizaje, busca todos los textos informativos, cuentos, etc. de textos para colocarlos en su rincón de la lectura. ¿Ya? Entonces, qué importante también es reconocer los intereses y las necesidades que tienen los niños. No es colocar textos por colocar en el rincón de la lectura, sino colocarlos de acuerdo a los proyectos de aprendizaje o a las necesidades o sentimientos que tiene el niño. Chicas, miren, otro tipo de texto informativo, mucho más corto, para niños más pequeños. A ver, ¿quién nos ayuda con la lectura? Katia, a ver, Katia Benavides. Ya he leído yo. ¿Puedo volver a leer o doy paso a mi compañera? A ver, vamos a darle paso a Edith. Ya, misita, gracias. Ya, hija. Edith Calero. Buenas noches, Miss. Buenas noches, hija. Ahí dice, los leones. El león es uno de los felinos más grandes del mundo. El león es un mamífero. Un mamífero que quiere decir que tiene sangre tibia y pelaje. El león come carne porque es un carnívoro. El león tiene una melena grande y peluda para poder asustar a otros animales. El león puede correr muy rápido y para poder seguir su presa. Los leones viven en grupos llamados manadas. Muy bien, Edith. Por segunda vez esta pequeña lectura, a ver, ¿quién nos acompaña o ayuda? Profesora, ¿yo puedo? Sí, Rocío. Yo. Rocío Gironda. Los leones. El león es uno de los felinos más grandes del mundo. El león es un mamífero. Un mamífero quiere decir que tiene sangre tibia y pelaje. El león come carne porque es un carnívoro. El león tiene una melena grande y peluda para poder asustar a otros animales. El león puede correr muy rápido para poder seguir su presa. Los leones viven en grupos llamados manadas. Muy bien, Rocío, gracias. Ahora vamos a las preguntas de este texto informativo. ¿Qué comprendí de este texto? ¿Cómo es el león? Estamos imaginando que estamos con niños pequeños. Mamífero, Es un mamífero. mamífero. Pero además de ser un mamífero, ¿cómo es? Es un peludo Grande. grande y es muy rápido. A ver, todos a la vez. Ay, a ver. Es peludo y ¿qué más? Grande, vive en manadas y come carne. No. Estamos preguntando cómo es el león, nada más. ¿Cómo es? Es grande, peludo, tiene melena. Ya, muy bien. Tiene sangre, es de sangre Es de fría, sangre ¿no? tibia y ¿Qué pelaje. comen? Come carne, Carne. Comen carne. ¿Cómo viven? En manadas. En manadas. En manadas. Mire, son preguntas muy fáciles de responder para niños más pequeños, pero ahí no pueden quedar. Se pueden hacer otro tipo de preguntas, mucho más complejas, ¿ya? Y luego vamos a ver cuáles. Muy bien, chicos y chicas. Ahora vamos a observar la siguiente imagen. Además de los textos informativos, hay 3 niveles de lectura que seguro ustedes ya saben porque ya están en el 5º ciclo. Hay el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel criterial. Entonces, la lectura de nivel literal constituye la lectura predominantemente en el ámbito académico. Es el nivel básico de lectura centrado en las ideas y la información que está explícitamente expuesta en el texto. La lectura literal es reconocimiento de detalles, nombres, personajes, tiempos y lugar del relato. Reconocimiento de la idea principal de un párrafo del texto. Identificación de secuencias de los hechos o acciones y identificación de relaciones de causa o efecto. Por ejemplo, les voy a hacer un pequeño cuento ahorita. Érase un viejito de profesión carpintero, quien con mucho deseo elaboró o preparó un muñeco de madera.
A este muñeco de madera lo llamó Pinocho. Pinocho, al ser tan hermoso, vinieron unas hadas y le dieron vida. Y el Pinocho de madera, fue un hijo más para este viejito. Pinocho iba a la escuela junto a un, digamos, a un gatito. Pregunto yo, ¿quiénes son los personajes del cuento que he leído, que les he contado? El viejito. El viejito carpintero, Miss. El viejito carpintero. Llamado Pinocho, y los niños. Y el niño que iba al colegio también juntamente con Pinocho. Por eso, Pinocho y el gato, digamos. Ya, muy bien. Y el carpintero, muy bien. Esos son los personajes del cuento. Entonces, esta, por ejemplo, es una pregunta literal muy fácil. ¿Por qué? Porque está explícita en el texto. O sea, no hay nada que pensar. Está fácil. ¿Ya? ¿Cómo era este carpintero, por ejemplo? ¿Cómo era el carpintero? ¿Era de una edad avanzada o anciano? Era viejito, ¿De edad nada avanzada más. o anciano, Miss? Ya, pero no, el texto ¿qué dice? Solamente viejito. Viejito, Miss. Nada más, muy bien. Entonces, esa es la lectura literal o el nivel literal. Preguntas muy sencillas que se dan de forma explícita en el texto. No solamente de personajes, sino de dónde ocurrió el hecho, cuándo ocurrió el hecho, si fue de noche o fue de día. Y, por ejemplo, cómo era el caballo, cómo era la princesa, cómo era el cielo, etc. Ahora, el nivel inferencial constituye la lectura implícita del texto y requiere un alto grado de abstracción por parte del lector. Las inferencias se construyen cuando se comprende por medio de relaciones y asociaciones el significado local o global del texto. El objetivo de la lectura inferencial es la elaboración de conclusiones y se reconoce por inferir detalles adicionales, inferir ideas principales no explícitas en el texto, inferir secuencias de acciones relacionadas con la temática del texto, inferir relaciones de causa y efecto, partiendo de formulación de conjeturas e hipótesis acerca de ideas o razones, predecir acontecimientos sobre la lectura e interpretar el lenguaje figurativo a partir de la significación literal del texto. Por ejemplo, Miss, ¿cómo se come esto que usted ha dicho? A ver, fácil. Si el nivel literal era explícito, el nivel inferencial es implícito, es decir, algo que no se ve a simple vista en el texto, sino que yo debo tener un nivel de abstracción un poquito más superior para poder lograr comprender el texto. Ejemplo. ¿Por qué creen que le dieron vida al muñeco de madera? ¿Porque era bonito? Porque el hada conocía que el viejito necesitaba un hijo y anhelaba tener un hijo. Entonces se compadeció del viejito y le dio vida al muñequito de madera. Ajá. ¿Y por qué el viejito no hizo un muñeco de fierro? Porque él era carpintero, maestra de profesión. Él era carpintero. Profesión de carpintero. Claro. Y miren, algunos para responder esta pregunta han tenido que pensar más que en el nivel literal. Entonces, el nivel inferencial es un poco más complejo para responder, para comprender. Es por ello que el docente tiene que realizar preguntas inferenciales cuando o después de una lectura o cuando está en el medio de la lectura de una historia frente a un niño, ¿ya? No solamente nos quedemos en preguntas literales. Ahora, ¿qué es el nivel criterial? Es la lectura de carácter evaluativo donde intervienen los saberes previos del lector, su criterio y el conocimiento de lo leído, tomando distancia del contenido del texto para lograr emitir juicios valorativos desde una posición documentada y sustentada. Los juicios deben centrarse en la exactitud, aceptabilidad y probabilidad,
Pueden ser de adecuación y validez. Miss, ¿cómo se come eso? Fácil, chicas. El nivel criterial es el nivel de reflexión que yo tengo frente a la lectura. Por ejemplo, ¿les gustó este cuento del viejito y el muñeco de madera? Sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les gustó ese cuento? Porque al final el viejito que anhelaba tener un hijo se hizo realidad su sueño. Ay, muy bien. Esa es su perspectiva de Isaida. ¿A alguien más les gustó o no le gustó esta historia? Alguien que diga, no, no me gustó. ¿Por qué? A ver, Katia. A mí no me gustó porque le ha dado vida, mas no lo ha vuelto un niño de verdad, ¿no? En ningún momento usted dijo eso. Le dio vida a un muñeco frío, a mi parecer, ¿no? Y no me gustó por esa parte. Muy bien, Katia. Las dos respuestas son válidas. Al final de una lectura, nosotros debemos de tener una posición frente al texto que leemos. Si el niño dice que no o sí, es interesante ambas respuestas. ¿Por qué? Porque el niño tiene que dar una posición a través de su expresión oral. Y para que dé su posición o su punto de vista sobre el texto, tiene que haber pensado mucho. Tiene que haber concatenado muchas ideas para poderla expresar y decirle frente a los demás. Entonces, esos son los 3 tipos de niveles que se hacen después o en el intermedio de una lectura, ¿ya? No se olviden, el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel criterial. Ahora vamos a probar nuestra habilidad de haber reconocido estos 3 niveles a través de este pequeño cuento. ¿Quién, por favor, podría leer esta historia? Yo, Miss, yo, Cuento. Eliana. Elianita, a ver, Elianita, te escuchamos. Escribir aquí. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de eso y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente. Y comenzó a peinarse y a vestirse y desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejor. Y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzo hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas. Y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. Ay, qué bárbaro. Ya, Miss. Muy bien, se asustó y al final, qué barbaridad. Muy bien, chicas. A ver, hagamos una segunda vez esta lectura o lo hemos comprendido ya. ¿Una segunda vez? ¿Quién se anima a leer nuevamente? Mire, estamos trabajando la lectura. Muy bien, Lady. Farco, Lady. Buenas noches, Miss. Buenas noches, hija. A ver, una segunda vez. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo
en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban, y reconocía que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraba de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todas la aplaudían. Y así seguía haciendo su esfuerzo hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. Muy bien. Ahora vamos a hacer preguntas literales respecto a este pequeño cuento, ¿ya? Vamos a estar muy atentos. ¿Quiénes son los personajes de esta narración? A ver, Elianita. Visita, el personaje principal es la ranita y los secundarios son la gente, ¿no? La gente y las demás ranas que le comían, que Muy decían bien. que parecía pollo. Muy bien. Entonces, esa es una pregunta literal muy fácil porque está explícita, ¿no? Es fácil de encontrar. ¿Dónde tiene ocurrencia los relatos de los hechos de este relato? ¿Dónde creen? ¿Dice ahí? ¿Dónde fue? En la selva, Miss, porque las ranas viven en la selva. Ya. Entonces, ¿esa respuesta sería inferencial o literal? Eso puede ser inferencial, Miss. Inferencial, muy bien. Inferencial, porque no da el momento o el lugar exacto, Miss. Exacto, estamos imaginando, estamos hipotetizando que podría ser en la selva. Además de la selva, ¿dónde más pudo haber sido? En los lagos, Miss. En un lago. Los lagos, o si no, en un parque en la Costa Verde. En un parque, muy bien. Entonces, esta es una respuesta inferencial. Exacto, muy bien. A ver, una pregunta literal. ¿Cómo era la rana? Era una rana que no estaba contenta con lo que era, Miss. Quería ser auténtica, pero no estaba conforme con lo que era. Muy bien, era solamente una rana auténtica, como dice el texto, ¿no? ¿Y por qué quería ser una rana auténtica? Miss, porque no se sentía bien en pocas palabras, con su cuerpo, ¿no? Quería ser mejor. Y Quería que la opinión de las demás personas. Entonces, ¿esta qué es? ¿Una pregunta literal, inferencial o criterial? La que les... Inferencial, muy bien. Ahora vamos a ir a otro tipo de preguntas. A las preguntas inferenciales como tal ya. ¿Cuáles son los hechos que determinan esa actitud en el personaje? De la rana, por supuesto. ¿Ah? ¿Cuáles son los hechos que determinan esa actitud en este personaje de la ranita? Que se miraba todos los días, Miss, al espejo y tanto ya dependiendo la hora. Tenía baja autoestima, Miss. Despacio. Muy bien, porque tenía una baja autoestima y se miraba en el espejo. Entonces yo estoy suponiendo, creyendo, infiriendo de que también tenía una era baja... la rana presumida. Porque era muy presumida. Estaba inconforme con su personalidad. Porque estaba inconforme con su personalidad. Estoy infiriendo, estoy deduciendo, ¿no? Era una rana insegura.
Una rana insegura. Estoy analizando el texto que he leído. Entonces, para analizar, yo desarrollo un pensamiento mucho más complejo, ¿verdad? Ahora, ¿qué esperaba la rana ser considerada por los demás? Que le digan que es Una rana una rana auténtica. bonita, Una rana hermosa, bonita, hermosa, que le halaguen. que Aplauden. la Esperaba la atención de aplaudan. los demás, también esperaba la atención de los Quería demás. ser el centro de atención. Quería ser el centro de atención de las demás. Muy bien. También que pudiera ser quería que lo respetaban. Muy bien. Chicas, ¿y qué hubiese, y chicos, Enrique está por ahí. ¿Qué hubiese pasado si la rana hubiera conseguido ser admirada por todos? Hubiese sido la rana orgullosa. Hubieran aumentado su ego, Miss. Hubieran Peor, aumentado. ya sería una presumida más. Esa es tu posición, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si la rana hubiera conseguido su objetivo? Hubiera sido quizás, como usted dice, más presumida, con su ego mucho más elevado, pero también pudo haber sido una rana muy feliz, muy contenta, ¿no? La mejor del mundo. Entonces, estas son preguntas literales. Qué importante que un maestro sepa hacer preguntas después de una lectura o en el centro de la lectura, porque las preguntas no deben ser solamente al final, sino también se hace durante el proceso de la lectura. Ahora, en esta lectura también podemos hacer preguntas criteriales. ¿Por qué la rana busca su autenticidad en un espejo? Porque no estaba conforme con lo que ella era. ¿Ya? Miss, porque se quería ver mejor, no que otras ranas, podría ser. Miss, porque era una rana insegura, Miss. Porque era una ranita insegura, muy bien. Quería ser ¿Cuál es la mejor. intención, chicas? Muy bien. ¿Cuál es la intención del autor que ha escrito esta historia? ¿Cuál creen que ha sido su intención? Nos dice que debemos estar, tener buena autoestima, no exagerar tampoco, ¿no? En querer mejorar y estar contentos con lo que, como se dice, ¿no? Con lo que Dios nos ha dado. Muy Claro, bien. Sí, podría ser pequeños también retoquitos nada más. Muy bien, Eliana. Quererse como uno es, ¿no? Valorarse y no esperar pues que otros todavía, el querer que otras personas te admiren, ¿no? Sino uno mismo debe de valorarse para que otras personas también te valoren como tú eres. Podría ser así. Muy Miss, bien. yo creo que A ver, Spark. yo creo que al decir en la historia que las ranas, las demás personas se comían, ¿no? Supuestamente su cuerpo, yo creo que ahí habla de que la gente se llevaba lo mejor de ella, ¿no? Y que la dejaba prácticamente vacía, pues, ¿no? Entonces yo creo que el que ha escrito esto se refería a eso, ¿no? De que la gente a veces, pues somos demasiadas, confiados también, ¿no? Y pues la gente se aprovecha de uno, y más aún esta ranita que quería ser, pues, el centro de atención, ¿no? Eso creo yo, Miss. Muy bien, muy bien. Los felicito. Miss, Miren, dime. Miss, también que pudiera ser, mira, a veces con todo lo que hacemos, igual que para la gente, igual seguimos estando mal. Para otra gente, a veces nosotros buscamos la perfección, pero para el ojo de otras personas vamos a seguir en error. O sea, con nada lo que hacemos, que vamos a hacer que la persona cambia de pensar hacia nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros ser como somos. Eso quería decirles. Muy bien, miren, ustedes tienen varios puntos valorativos respecto a la lectura y es válida, no está mal, porque al final de una historia siempre preguntamos a los niños del segundo ciclo, les preguntamos, ¿les gustó el cuento o les gustó la historia? Ellos dicen sí, pero no se debe quedar en un sí o en un no, porque son preguntas dicotómicas. Nosotros lo que tenemos que hacer son preguntas mucho más abiertas. ¿Por qué te gustó la historia? ¿Por qué no te gustó la historia? ¿Qué aprendiste de la historia? ¿Crees que esta historia se parece a la tuya? ¿Por qué?
Entonces, hay tres niveles de preguntas que nosotros debemos realizar a los niños, chicas. No se olviden, literales, inferenciales y criteriales. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver. Edith Calero quiere hablar algo. A ver, Edith, antes de hacer este pequeño ejercicio. No, ¿no? Muy bien. Entonces, yo les voy a ver, Edith. Visita, no, sí, Betsabe. Miss, de repente, al hacerle estas preguntas a los niños, estamos trabajando su comprensión lectora y a la vez también a que ellos puedan un poco razonar, explicar, ¿no? Que, o sea, no es que le hagan preguntas que ellos no pueden responder, sino que ellos pueden armar su respuesta con sus propias palabras. Y eso se trabaja mucho desde muy pequeños porque cuando van avanzando en grados, la demanda es mayor, ¿no? Cuando ellos leen, cuando ellos comprenden, cuando ellos explican, sí me gustó, ya, pero ¿por qué? ¿No? A ver, una que sustente su respuesta y los niños así van armando, sea no solamente en la lectura, sino sea en muchos otros temas e inclusive viene también en matemática, ¿no? Cuando a veces leen un problema, ellos sustentan su respuesta, para mí aumento, para mí quito, ¿por qué? Porque me está diciendo que se añade, o sea, vamos buscando en ellos que puedan razonar, ¿no? Entonces, siempre cuando los niños den una respuesta sí, no, porque, a ver, le ayudamos un poquito para que ellos puedan organizar un poquito más sus respuestas, y eso es bueno desde muy pequeños, ¿no? A eso que usted dice, Betsabe, a eso se le llama el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creativo. Nosotros debemos desarrollar este pensamiento en las diversas áreas del currículum, en las diversas áreas de su vida personal, de su vida familiar. El niño, por eso no sé si a ustedes, no creo que les haya dicho a ustedes, sino a los padres de familia. ¿Cuál es más importante, papitos? Cuando les digo a ellos, ¿no? Que su niño vaya al particular y se siente sobre una mesa y escriba, mamá me mima, mamá me mima, o al niño que se sienta en otra mesa y conversa con su amigo sobre los bloques que están armando, o con los bloques que están jugando. ¿Dónde cree usted que desarrolla mejor su pensamiento? ¿Dónde cree usted que desarrolla mejor su inteligencia? Al Donde que se interactuar relaciona, con sus Miss. pares, Donde Miss. que se relaciona con donde colegas. los niños pueden dialogar y pensar. Exacto, porque el niño que está jugando con su amigo, con su par, para responder tiene que pensar. Tiene que analizar cómo va a responder a su amigo, tiene que analizar cómo va a colocar la ficha. Aquella repetición tonta de escribir mecánicamente mi mamá me mima, mi mamá me mima. Y la mamá es feliz con las 20 planas o las 20 hojas que lleva a casa. Mira qué orgullosa, mira cuánto ha avanzado mi hijo, y le enseña miles y miles de cuadernos de todas las áreas. Y hace sentir muy mal a la otra mamá que su niño jugó. Pero la mamá se siente mal, ¿por qué? Porque la maestra del nivel inicial no le señaló desde el inicio del año escolar la importancia del nivel inicial, la importancia del juego, la importancia del juego simbólico, lúdico, etc. de cosas. Entonces, el pensamiento crítico, como bien dijo Betsabe, no solamente se desarrolla en un área, sino en todas las áreas curriculares. Qué importante es que el niño desde pequeñito tenga ese pensamiento crítico, porque cuando sea adulto va a poder resolver problemas, va a poder analizar y deducir. Entonces, si no le enseñamos al niño desde muy pequeños a estar en el ámbito de la lectura, tener un sector de biblioteca con diversos tipos de textos, de nada va a valer ese adulto mañana más tarde. Entonces, qué importante es, pues, chicas, la lectura, no solamente para el niño, sino para la maestra, porque sus mejores ejemplos son papá y su maestra. Mamá, padres de familia y maestra que lee, niños con hábito lector muy buenos, ¿ya? Entonces yo les voy a hacer vamos a hacer un pequeño ejercicio antes que acabe la clase, porque faltan unos minutitos. Había una vez una niñita con una vestimenta roja. Su mamita le envió en una canastita unos deliciosos panes con queso.
De camino por el bosque, encontró a un lobo. El lobo le engañó y le dijo que vaya por el camino más largo, y él cogió el camino más corto. Al llegar el lobo a casa, porque eligió el corto, escondió a la abuelita que estaba en la cama dentro de un ropero y éste se echó sobre la cama y se puso la ropa de la abuela. Llegó la niña de rojo y fue engañada por el lobo al preguntarle por qué sus dientes tan grandes, por qué los pies tan grandes, abuelita. Y ella recién se dio cuenta y escapó del lobo. Vino un cazador y castigó al lobo por la gran maldad que hizo con la niña. Y colorín colorado, el cuento se ha terminado. Ahora, quiero que alguno de ustedes o alguna de ustedes me elabore 3 preguntas literales respecto a lo que les he contado. Vamos, 3 preguntas literales. A ver, Eliana. Eliana, a ver. 3 preguntas literales. Ya falta 2 ¿De qué minutos, color chicos. era el vestido de la niña, Miss? Muy bien, ¿de qué color era el vestido de la niña? Vamos, otra pregunta. ¿Dónde sucedieron los En hechos? medio del camino, ¿a quién se le encontró? Aquí, en medio del camino, ¿a quién encontró? ¿Dónde sucedieron los hechos? Muy bien. Ahora, otra personita. ¿Qué hizo el lobo con la abuelita? También, muy bien. Miss, ¿podría Ahora, ser dónde se dirigió la Caperucita? También, ¿dónde se dirigió la Caperucita? Son explícitas, muy bien. Ahora háganme 3 preguntas inferenciales. ¿Cómo reaccionó la niña de rojo al ver al lobo? Muy bien. ¿Cómo reaccionó la niña del rojo al ver al lobo? Excelente. Otra pregunta. ¿Qué hizo el lobo para que la abuelita le dejara entrar? Muy bien. ¿Qué hizo el lobo para que la abuelita? Está muy bien. El niño va a pensar mucho, ¿no? ¿Qué hizo el lobo? Lo que yo hago con mi pregunta es que el niño pueda pensar. A ver, vamos, otra más. ¿Qué le dijo el lobo para convencer a la Caperucita? ¿Qué creen ustedes que le dijo el lobo para convencer a la Caperucita que se vaya por el camino más largo? Muy bien. ¿De qué manera castigó el cazador al lobo? Muy bien, ¿de qué manera castigó? Excelente. Ahora háganme 3 preguntas criteriales. Nos falta un minuto, vamos. Criteriales. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de la historia? A ver, pero a un niño chiquitito le dijéramos cuál es el mensaje de la lectura, ¿entenderá? A ver, otra pregunta. Es lo que aprendiste de esta historia, ¿puede ser? ¿Qué es lo que aprendiste de esta historia y por qué, no? Me aprendí a que yo debo obedecer a mi mamá. ¿Y por qué? Muy bien. Miss, ¿podría ser por qué el lobo era tan malvado? También, ¿por qué el lobo crees que era tan malvado? Muy bien, está bien. Le puedo preguntar también al niño si, digamos, si hubieras sido tú, ¿le hubieras hecho caso al lobo? Muy bien. Si hubieras sido tú el lobo, si hubieras sido tú la Caperucita, ¿hubieras hecho caso al lobo? Muy bien. Muy bien. Miss, Ahí ¿podría ser qué es lo que aprendió la niña de rojo con todo lo que había pasado? ¿Algo así? Podría ser, también, Miss. exacto. ¿Te gustó el cuento? ¿Por qué te gustó o no te gustó? ¿Por qué? Miss, ¿puede ser quiénes fueron los personajes? ¿Cómo? ¿Quiénes fueron los personajes? ¿Quiénes fueron los personajes? Podría ser también una pregunta, ¿sí? Ese sería ¿qué nivel? ¿Literal? ¿Inferencial? Explícito. Literal. En el literal. Muy bien. Ahora, queridas coleguitas, porque tengo que entrar a otro tema. Escúchenme. Para terminar, ¿qué aprendimos el día de hoy?
diversos Sobre tipos la lectura, Miss. A reconocer tipos de Lectura, textos, tipos tipos de lectura. Diversos Muy bien. tipos de lectura. Y el 3 final, tipos de preguntas. ya, de como lectura. los Y 3 también niveles. aprendimos, Miss, a imaginarnos preguntas. Muy bien. ¿Para Tres qué etapas te de la sirve? lectura. Muy bien. ¿Para qué les sirve lo que aprendieron el día de hoy? Para poder interactuar con los niños. Para poder interactuar con los niños. ¿Para qué más? Para aplicarlo en este caso en el aula, ¿no? En su trabajo en el aula. Para aplicar en nuestro trabajo diario. Muy bien. Desenvolvimiento familia, Miss. en la actualidad, Miss, de última hora. Para desenvolvernos en la actualidad. Alguien dijo antes de ti, habló algo y qué pena que no le escuché. No, Miss, decía también para aplicarlo en la familia, ¿no? También comunicar a los padres de familia. O sea, lo Exacto, aplicamos Mariluz. nosotros, lo aplicamos en aula, pero también tenemos que informar a los padres, ¿no? Muy bien. Sobre eso. Ahí está, Mariluz. Lo que yo sé sobre esos 3 niveles de preguntas, le tengo que decir al papá, señor, cuando usted compre un cuento, un libro para su niño, no lo deje en la mano y diga, te compré el cuento y ahora léelo. No, acompáñelo usted en la lectura, hágale preguntas como estas. ¿Le parece, maestro? Y mañana me dice usted la experiencia que tuvo con su niño. Muy bien, Mariluz. Chicas, ha sido un gusto esta noche compartir con ustedes este conocimiento. Gracias por lo que ustedes también me han enseñado y gracias también por haberme entendido por lo de la semana pasada. Profesora, Dígame. un momentito, por favor. A nombre del 5º ciclo y creo que de toda la comunidad del Instituto Rockefeller, justamente eso, queremos darle el pésame porque sabemos por lo que estuvo pasando. O sea, su falta es lógico que es justificada. Lamentablemente nadie quiere pasar por quizá por ese momento tan penoso, tan doloroso. La comprendemos porque la mayoría de personas, de chicas o estudiantes hemos pasado por lo mismo, quizá más en el tiempo de pandemia, y de verdad estamos con usted, la acompañamos. La pérdida de un familiar querido y mucho más, si es del padre, es algo que es irreparable, por más la edad que uno tenga. Y en nombre de todas, porque yo estoy segura que todas hemos querido dar el pésame al comienzo de la clase, pero no se ha podido por problemas técnicos. Pero sí, profesora, le damos el pésame y un gran abrazo y mucha fuerza, profesora. Mucha fortaleza, Gracias. estamos con usted. Gracias, Rocío, por las palabras en nombre de todas tus amiguitas y de Enrique. Muchísimas gracias y de verdad he perdido a mi papá, mi amigo, mi padre, mi hermano, y sé que esto va a ir pasando con los días y lo he perdido en un lugar muy lejos de Lima, ¿no? Yo vivo aquí en Lima y mi papi estaba en Apurímac, entonces he tenido que viajar y han sido muchas situaciones que no me permitieron estar antes. Gracias a ustedes, que Dios las bendiga y a seguir aprendiendo juntas y a trabajar porque el nivel inicial sea el mejor. Cuídense mucho, gracias. Gracias a usted, profesora. Bendiciones, mis Hasta luego, cuides. gracias. Muchas gracias, Miss. A ustedes, chicas y chicos, Gracias, Miss. gracias. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias, muchas gracias. Gracias.